Clase hasta las 9:30 nomás, ¿ya? El día viernes en las clases cada grupo expone su experimento, ¿eh? ¿Qué datos han obtenido? Cada grupo. El grupo ya puede ir compartiendo la pantalla, ¿eh?
Buenas noches, profesor. Profesor, buenas noches. Un ratito para anotar los nombres, ¿ah? Prado, Barzola, Moreno, Peláez. Raveliano, Roque. Osco, Reynoso. Y adelante. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Somos el grupo 2. Vamos a exponer la semana 5. Nos ha tocado sobre la lógica TTL. Le paso la palabra a le cedo la palabra a mi compañero. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Bueno, me toca hablarles sobre este circuito, el circuito inversor TTL. Podemos observar en la figura que el Q1 es un transistor de acoplamiento de entrada. Y D1 es el diodo de fijación del nivel de entrada. El transistor Q2 es el divisor de fase y Q3 y Q4 forman un circuito de salida. Esto se denomina el totem pole. Ya, el siguiente, por favor. Ya. Para el funcionamiento de este circuito, cuando la entrada es en un nivel alto, la unión base-emisor de Q1, el transistor Q1 se polariza en inverso, y la unión de la base y el colector se polariza en directo. Esta condición permite que, que la corriente atraviese por la resistencia R1 y la unión base del colector del transistor Q1 y la unión, ¿no?, entre la base del transistor Q1. Llega a la saturación con el transistor Q2. Luego el Q2 va a excitar al Q3, el transistor Q3, y pues su tensión de colector, que es la salida, pues se va pues para el potencial, ¿no?, que de tierra, ¿no? Entonces se tiene una salida a nivel bajo para una entrada que es a nivel alta, ¿no? En eso el colector del transistor Q2 está al nivel de una tensión, digamos, baja, como para bloquear al transistor Q4. No. Siguiente, por favor. En este segundo caso, cuando la entrada está a nivel bajo, la unión de la base emisor del transistor Q1 se polariza en directa y la unión de la base colector se polariza en inversa, por lo que se genera una corriente a través de la resistencia R1. Y la unión de la base con el emisor del transistor Q1
En un nivel bajo, pues proporciona un camino a lo que es el potencial de tierra, ¿no? Luego tenemos en la base del transistor Q2, no hay corriente, no hay corriente, ¿no? Y en el colector del transistor Q2 está en un nivel alto, lo que pone en conducción al transistor Q4. Ese transistor Q4 ya saturado proporciona eh, un camino de baja resistencia eh, hasta la salida. Mm, Luego, en el emisor de Q2, del transistor Q2, eh, está un potencial de tierra y mantiene bloqueado lo que es el transistor Q3. Luego el diodo D1 eh, de este circuito, pues evita que los posibles picos, cuando es negativo, cuando es negativa de tensión, en la entrada pueda dañar a lo que es al transistor Q1. Y el diodo D2 uh, va a asegurar que el transistor Q4 quede bloqueado. Cuando el transistor Q2 conduce una entrada a nivel alta, ¿no? La tensión del colector de Q2 pues va a ser igual a lo que es la tensión de base emisor de Q3, a la tensión del colector emisor del transistor Q2. Y a la vez el diodo D2 va a proporcionar una caída de tensión equivalente a lo que es la base emisor, ¿no? En serie con la unión de la base emisor del transistor Q4, para que así pueda asegurar su bloqueo con el transistor Q2. Bueno, esto le pasó con mi compañero, ¿Cuál es tu apellido? Osco. Bien. Continuando con la exposición, aquí está el esquema del circuito NAND-TTL. Bueno, ¿cuál es el fin del circuito? Pues la finalidad del circuito NAND es que la salida sea de nivel bajo, es decir, un cero lógico. Es decir, un cero lógico sí y solo si todas las entradas están a un nivel alto, un uno lógico. Como pueden notar, el esquema es igual al del inversor TTL estándar, pero claro, no del todo, porque el transistor con denominación Q1 posee un emisor extra o adicional. En los circuitos TTL se hace uso de transistores con múltiples emisores. Se podría decir que es una característica de la familia TTL. El transistor Q1, es decir, el transistor multiemisor, es equivalente a la siguiente configuración de diodos, al lado derecho. Si lo pensamos mejor, bueno, el esquema a base de diodos nos permitirá entender de una forma más sencilla, más fácil, bueno, el funcionamiento del circuito NAND-TTL.
entonces se tendrá el cero lógico. Ahora en el otro caso, que sería, ¿qué pasaría si una entrada o ambas tienen un nivel bajo? Es decir, el voltaje está entre un rango de 0 a 0.7 o 0.8 voltios. Bueno, la corriente va a circular por la unión base-emisor del transistor Q1. Entonces, el Q1 operará en saturación. Ahora el transistor Q2 pasará a corte porque no tiene el potencial necesario en su base. En consecuencia, no pasará la corriente por R3 y el transistor Q4. El transistor Q4 pasaría en estado de corte. Regresamos al Q2. Su colector, bueno, hará conducir corriente a través del transistor Q3, actuando como, y este va a actuar como seguidor emisor, por lo que se obtiene una salida a nivel alto. Por eso, y es así que se puede verificar el funcionamiento del circuito NAND. Sí o sí, bueno, la salida será a nivel bajo, sí o sí, si todas las entradas están a un nivel alto. Bueno, aquí podemos ver un integrado que es el 7400, que es propiamente del NAND. Aquí tenemos también los datos del datasheet. Está con voltaje mínimo 475, máximo 525 voltios. Y el type, que sería el promedio, con 5 voltios. Eso sería todo por mi parte. Gracias. ¿Cuál es tu apellido? Laberiano. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Ahora vamos a hablar sobre los niveles lógicos. Bueno, ¿estas qué son? Estas son las tensiones empleadas no para representar un 1 y un 0 lógico. En el caso ideal, un nivel de tensión representa un nivel alto y otro nivel de tensión representa un nivel bajo. En el caso de un circuito digital real, un nivel alto esta puede representar a cualquier tensión entre entre un valor mínimo y un valor máximo, y de el mismo modo con el nivel bajo. A la siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre los parámetros característicos, ¿no? Aquí podemos observar un B sub H máximo y mínimo, un B sub L máximo y mínimo, y estas en cada uno arroja un significado. Y para esto, el B sub H máximo representa el valor máximo de tensión para el nivel alto, y el B sub H mínimo representa el valor de tensión mínimo para el nivel alto, y el B sub L máximo representa el valor máximo de tensión para el nivel bajo, y el B sub L mínimo representa el valor mínimo de tensión en este nivel, ¿no? Que sería el cero lógico. Aquí podemos observar también que hay una región sombreada, ¿no? En esta región, los valores de tensión comprendidos entre B sub L máximo y B sub H mínimo no son aceptables. No son aceptables para un funcionamiento correcto. Una tensión en el rango no permitido es interpretada por un determinado circuito, ya sea como un
como un nivel alto y un nivel bajo, ¿no? Por lo que no puede tomarse como un valor aceptable. Siguiente, por favor. Ahora vamos a comparar lo que son las familias lógicas, ¿no? En este caso escogí eh, dos y estas son las más conocidas y usadas. Y, y es la familia CMOS y la familia TTL. En un primer caso, podemos observar que el- el- observamos que el rango de tensiones de entrada, no que es, en este caso sería el B sub y L, este va a representar un nivel bajo, es decir, que este representa el cero lógico y este va a ir desde 0 voltios a 1.5 voltios. En la otra parte podemos ver que está el B sub IH que representa un nivel alto, es decir, el 1 lógico, y este va de, de 3.5 a 5 voltios. En, en el lado derecho de la imagen podemos ver que aquí está lo que es el rango de tensiones de salida, ¿no? En este caso, en la parte inferior, observamos el B sub o L, ¿no? El cual, el cual representa un, un nivel bajo, ¿no? Y que va de 0 a 0.33 voltios. Y en la parte superior observamos el rango de tensiones de salida, B sub OH, y este representa un nivel alto que va de 4.4 a 5 voltios. En la siguiente, por favor. En la siguiente imagen observamos otra que es muy parecida, pero con con la única diferencia que el, el voltaje es un poco menor. Y aquí observamos que el rango de tensiones de entrada B sub L representa, ¿no? un nivel bajo y este va de 0 a 0.8 voltios y el rango de tensiones de entrada de B sub IH que representa un nivel alto que va de 2 hacia el tope. Y en el lado derecho observamos el rango de tensiones de salida, B sub OL, y este representa un nivel bajo que va de 0 a 0.4 voltios, y el rango de tensiones de salida de B sub OH, y este representa un nivel alto que va de 2.4 hacia el tope. Siguiente, por favor. Y esta imagen ya sería la última en la que vamos a mostrar lo que es la familia TTL, y el rango de tensiones de entrada es va de 0 voltios a 0.8 voltios, y en el lado superior, en el nivel alto, este va de 2 voltios a 5 voltios. Y en el lado derecho de la imagen observamos que eh, el, el rango de las tensiones de salida del B sub OL va va de 0 a 0.4 voltios, y el rango de tensiones de salida B sub OH representa un nivel alto y este va de 2.4 a 5 voltios. Y eso sería todo por mi parte. Gracias, profesor. ¿Cuál es tu apellido?
Apellido. Prado Barzola. Apellido del que has puesto. Prado Barzola, profesor. Ah, Prado Barzola. ya. Adelante con otro. Continuando, profesor, con la exposición, ruidos en circuitos digitales. Básicamente los ruidos son perturbaciones transitorias indeseadas que pueden alterar los niveles lógicos del circuito digital debido a causas internas o externas. La existencia de campos eléctricos y magnéticos pueden inducir voltajes en las entradas de los conductores de los circuitos lógicos. Esto, como sabemos, las entradas manejan un intervalo, ¿no?, de nivel, de acuerdo a su nivel, y como vemos en la figura, vemos que la señal ahí no está distorsionada, ¿no? Después con el ruido se distorsiona y vemos que hay un cambio de nivel, ¿no?, de 0 y 1, ¿no?, la respuesta. Entonces, de igual manera, ¿no?, si un circuito lógico puede alterarlos, puede alterar la salida del ruido, ¿no? Cuando debería ser 0, puede alterarlo a 1, o como también le puede llevar a la zona no deseada, ¿no? Lo cual, en pocas palabras, el ruido nos lleva a un lugar que no podemos predecir. Siguiente diapositiva. Inmunidad al ruido y margen de ruido. La inmunidad lo podemos definir como la capacidad de un circuito lógico para tolerar cambios de voltaje no deseados en su entrada sin producir cambios en su salida. Y el margen de ruido viene a ser ese valor, ¿no?, un valor cuantitativo que es el voltaje, ¿no? Y acá lo escribimos como una diferencia de voltajes, tanto en el estado alto y también en el estado bajo. Acá hubo un pequeño error, es al revés. En estado a nivel alto, el margen de ruido es igual al voltaje de salida en alto mínimo menos el voltaje de entrada en alto mínimo, y en nivel bajo es el voltaje de entrada en nivel bajo máximo menos el voltaje de salida en nivel bajo máximo, ¿no? Siguiente diapositiva. Acá podemos ver dos columnas de dos gráficos, un gráfico de dos columnas. La primera columna representa los intervalos de voltaje de salida y la segunda los requerimientos de voltaje de entrada. Acá identificamos los voltajes de salida mínimo, que pasando ese voltaje mínimo nos lleva al nivel alto de U, que es 1, y también identificamos el voltaje de salida, pero en nivel bajo, máximo, ¿no?, el cual que todos los números menores a los voltajes menores, nos lleva al nivel lógico 0. En la columna derecha, de igual forma, el nivel alto, que es el 1, identificamos el voltaje de entrada en nivel alto mínimo y el voltaje de entrada a nivel bajo máximo, ¿no? La fórmula del margen de ruido es la diferencia, ¿no? Como acá lo indica, como un segmentito se puede visualizar, y igualito la otra fórmula del margen de ruido para el nivel bajo. Siguiente diapositiva. Margen de ruido en TTL estándar. Para esta familia de TTL estándar tenemos su margen de ruido, ¿no? Podemos calcularlo. Básicamente su entrada en bajo es de 0 a 0.8 voltios, ¿no? Y su salida es de 0 a 0.0 a 0.4 voltios. En alto es de 2 a 5 voltios y entrada y salida es de 2.4 a 5 voltios. Como ya hacemos la fórmula del margen de ruido, lo calculamos. Para el nivel alto es el voltaje de salida en alto es el mínimo es 2.4 menos el nivel de salida, pero
diré de entrada mínimo también, que es 2 voltios. Nos sale 0.4 y en nivel bajo es el nivel de entrada máximo menos el nivel de salida máximo también en bajo. Y es igual a 0.4. Es esto. Esa es toda mi parte, profesor. Bien, yo voy a hablar sobre el factor de carga de salida más conocido como fan-out. Existe un máximo de compuertas de carga que la compuerta de manejo puede soportar sin que éstas se degraden, sin que éstas degraden los valores lógicos. Ese número máximo es conocido como el fan-out, que básicamente es el número máximo de entradas a las que podemos conectar una línea de salida. Por lo tanto, el fan-out depende de la corriente que puede dar la salida y de la corriente que absorben las entradas. La suma de todas las corrientes tiene que ser como máximo igual a la máxima corriente que puede dar la salida, como se puede mostrar en la imagen. Siguiente. Bien, el fan-out en TTL, bueno, la familia de la tecnología TCL debe proveer las corrientes a las entradas de las compuertas, como mencioné anteriormente, por lo cual la corriente es limitada y el número de compuertas también es limitado. Y el fan-out es el número que te indica cuál es la manera el número, la cantidad máxima para que puedan funcionar todos en óptimas condiciones sin ningún fallo. Siguiente. Y bien, aquí se puede mostrar cómo se realiza el cálculo del fan-out, factor de carga de salida, y cómo están las compuertas de manejo y las compuertas de carga. Y dentro del mismo fan-out está algunos términos como el fan-out bajo, el fan-out alto, y acá también se muestra en qué consiste cada uno y cómo usando estos datos se podría calcular el número máximo de las entradas que se puede conectar a la línea de salida, ¿no? Que es básicamente lo que es el fan-out. Bien, por mí esto ha sido todo. Gracias. ¿Cuál es tu apellido? Espinosa. Ya. Profesor. Profesor. Sí, Yo también expuse y no me preguntó mi apellido. es que te fuiste muy rápido, pues Moreno, ya estás con nota. Ya, ok, gracias. El grupo tiene que corregir eso que hay que corregir ahí. El fan out, fan in, también mejorar. ¿Ya? Y me hacen llegar el PPT a mi correo, ¿eh? Todos los grupos, ¿ya? Con su nombre en la primera página, así como están presentando. ¿Ok? ¿Qué, profesor? Gracias. Mejoren algunas cosas ahí. Eso le va a ayudar más en su nota también. El otro grupo está en el otro grupo. Ah, sí, profesor, un momento, por favor. Ya van presentando cuando puedan, ¿ya?
¿Ustedes qué grupo son? 4, ¿no? Grupo 4. Hay un momentito, ¿eh? Flores Palomino. Guamán Barrientos. ¿Ya? Pueden empezar. No, ya, profesor. Buenas noches, profesor, compañeros. En esta oportunidad, el grupo 4, como lo mencionamos, va a presentar acerca de más compuertas TTL. Ya el grupo anterior habló sobre ellas, pero ahora vamos a hablar sobre unas cuantas más, ¿no? Como la entrada de Smith, el de... entre otras. El transistor Darlington y, por ejemplo, la compuerta de salida de colector abierto o las salidas de 3 estados. En este caso, para empezar, vamos a hablar acerca un poco más sobre las compuertas TTL y sus características importantes, como para repasar, ¿no? Primero es que el voltaje de alimentación tiene que ser de 2 voltios a 5 voltios y nunca deben ser polarizadas inversamente porque esto podría dañar el componente o si no destruirlo. Segundo, es que el ruido puede ser generado por otros componentes externos al dispositivo TTL o también puede ser generado por el mismo, ¿no? Por las otras compuertas que tenga dentro. Y esto por lo general son campos electromagnéticos que se crean por la conmutación de una compuerta de corte a saturación o viceversa. Para este caso, las entradas que no son utilizadas deben ser conectadas a tierra para prevenir el ruido de la señal. También tenemos otras características importantes como el fan-in o el fan-out. Y es que el fan-in es un término utilizado para representar el número de compuertas que son alimentadas por una misma señal o por una misma entrada. En el caso de las compuertas TTL o los dispositivos TTL, el fan-in tiene que ser 1. Esto significa que solo se aceptará una fuente de señal por entrada. En el caso del fan-out, este representa el número de entradas que una salida puede alimentar de señal. Por ejemplo, las compuertas TTL también tienen que ser capaces de suplir 400 miliamperios en sus salidas y manejar 10 compuertas TTL comunes adicionales. Luego tenemos las salidas. En el caso de la salida alta o las salidas lógicas, el 1 lógico o el 0 lógico, la salida alta tiene que ser aproximadamente de 5 voltios y la salida baja o el 0 lógico puede variar en un rango de 0.2 voltios a 0.6 voltios. Otra característica importante es la velocidad de conmutación, que es aproximadamente 10 nanosegundos en estos dispositivos. Esta velocidad es el tiempo requerido para que el dispositivo conmute de saturación a corte en cada una de sus compuertas. Y por último, la potencia que estos dispositivos deben disipar tiene que ser aproximadamente 10 miliwatts por compuerta. Ahora sí, empezando con la entrada del disparo Smith. También es conocido como un comparador regenerativo y la finalidad de este es controlar la salida del ruido de una señal, por el ruido de una señal. Como hemos visto ya durante clases, por lo general se utiliza un conmutador común, uno simple, que varía la diferencia de voltaje y dependiendo del caso sale una u otra señal, ¿no? Otra salida. En este caso lo que se busca es disipar el ruido. Como podemos ver en la imagen, tenemos dos límites, que son el límite superior y el límite inferior, y tenemos que tener en cuenta esos valores para poder construir nuestro disparo Schmitt. En el caso del voltaje del límite superior,
Este se tiene que superar una vez para que la salida sea un 1 positivo, en el caso de los no inversores. Pero en el caso de los inversores también tiene que ir por debajo del límite superior para poder invertir la señal de salida. Entonces, acá podemos ver una mejor representación de cómo se da el ruido, cómo se distorsiona la señal de entrada, pero una vez que supere el límite superior, la señal dará negativo o será un cero lógico después de que baje por debajo del límite inferior. Y de igual forma, una vez que vaya por debajo del límite inferior, no cambiará de salida hasta que varíe por encima del límite superior. En este caso tenemos cómo funciona la gráfica. Como se mencionó en clases, es debido a la histéresis, que también es un concepto utilizado en electromagnetismo. Pero tampoco se aborda tanto la definición dentro de esto, dentro de los disparadores Smith. En el caso de los no inversores, lo que se hace es que una vez que la señal va por encima del voltaje superior, del límite superior, la señal de salida se convierte en una señal alta. Y cuando va por debajo del voltaje inferior, se convertirá en una salida baja. Por el contrario, en el disparador Smith inversor, tenemos que una vez que va por encima del voltaje del límite superior, se convertirá en una salida baja. Y de la misma forma, cuando vaya por debajo del límite inferior, se convertirá en una salida alta. Acá podemos ver una demostración con un LED y el inversor, no inversor. Vemos como cuando está por 1.7 voltios el LED está encendido, pero cuando llega a 1.8 voltios se apaga. Y en las siguientes imágenes vemos como cuando regresa a 1.7 voltios se mantiene apagado y se vuelve a encender cuando está por debajo de 0.7 voltios o por si hay 0.7 voltios. En este caso vemos cómo se definen los límites del inversor, que pueden llegar a ser 1.8 voltios y 0.7 voltios. De todas formas, se puede variar los límites superiores con resistencias y no siempre pueden ser un valor positivo y su recíproco negativo, ¿no? Acá podemos ver una imagen, una representación de cómo se construye un disparador Schmitt con transistores. Lo hemos visto con amplificadores operacionales. Y acá podemos ver cómo varía, ¿no? Tenemos nuestros voltajes de referencia después de la resistencia conectada a los transistores. Este sería nuestro límite superior y el de abajo sería el límite inferior, el que está conectado a tierra. Y eso es todo por mi parte, profesor. Flores Palomino. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. A continuación voy a... Apellido del expositor. Flores Palomino, profesor. ¿Qué puso, Rodrigo? Sí. No, ¿tu apellido cuál es? Flores Palomino. Flores. Uh-huh. Ya. Adelante. Ya. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Vamos a hablar en esta ocasión de los transistores Darlington. Y para ello tenemos que recordar que los transistores nos sirven como amplificadores de corriente. Y de esta manera podemos controlar cargas mayores de lo que podrían soportar ciertos dispositivos, ¿no? Como por ejemplo microcontroladores, ¿no? Esta corriente es producto en sí de la ganancia por la corriente de base. Pero tenemos que saber que los transistores tienen diferentes ganancias, ¿no? Entonces, es por eso que vamos a hablar acerca de este particular. Siguiente, por favor. Los transistores de alta ganancia tienen la tendencia de ser de muy baja potencia, ¿no? Como por un ejemplo es el 2N2222A, ¿no? Ellos tienen una ganancia de 200 a 400 más o menos, ¿no? Y su potencia máxima de disipación es aproximadamente únicamente unos 500 miliwatts a unos 25 grados. En cambio, los transistores de alta potencia, como ven a la derecha, tienen tendencia a tener una baja ganancia, como el que es el 2N3055.
el cual tiene una potencia máxima de 100 watts, ¿no? Pero tiene una ganancia máxima de 75 watts. Siguiente. Entonces, ¿cuál es el problema? Supongamos que nuestro integrado, no sé, nuestro circuito digital, entrega una corriente máxima de 800 miliamperes en su salida. Amperes en su salida. Y debemos controlar una carga que consuma, por ejemplo, 1 ampere. Entonces, ¿qué característica debe tener el transistor? ¿No? Siguiente. De entrada, una corriente de colector que sea mayor a 1 ampere, por lo menos 1.5 ampere, para tener margen de seguridad. Un margen de seguridad es lo que tenemos que hacer. Entonces, debemos de conocer la ganancia que vamos a requerir. Y para eso vamos a sacarlo de la fórmula que es la corriente de la carga entre la corriente de la salida. Y obtenemos una ganancia necesaria en este ejemplo que les he visto de unos 1250. Recordemos realmente cómo se hacía. En una ganancia muy alta. Cuando era presencial, y eso se tiene que trasladar al virtual. Por eso, en este caso, ¿de qué manera se tiene que hacer? Justamente por eso salió el formato del informe mensual. ¿Qué se hace? No solamente es el marcado de asistencia. Cuando se hacía anteriormente en físico, ¿qué se hacía? Marcar de asistencia, entrada y salida, con la tarjetita, ¿no? O digamos, bueno, el marcador electrónico digital. Esta ganancia es lo que nosotros queremos conseguir, pero al ser 1250 es una ganancia muy alta, en que no vamos a obtenerlos con otros transistores normales. Entonces, ¿cuál es la solución? Siguiente, por favor. Son estos, los transistores Darlington, ¿no? Que básicamente se trata de un arreglo de dos transistores NPN, pero también hay PNP. Estos transistores comparten el colector, pero únicamente este que ven, ya, aquí, el emisor del transistor 1 va a la base del transistor 2, y el emisor del transistor 2 va a 0 watts. ¿Y qué sucede con este arreglo? Este arreglo va a amplificar la corriente de salida de nuestro integrado, ¿no? Para poder controlar transistores de baja ganancia, ¿sí? Siguiente. Entonces, supongamos que el transistor 1 tiene una ganancia de 150. Entonces, como el ejemplo del principio de los 800 microamperes, lo que tenemos que hacer lo multiplicamos, ¿no? Porque, ¿qué es la corriente que entrega el integrado? Entonces, esto nos va a dar unos 120 miliamperes de salida del transistor 1. Pero por las limitaciones del transistor, esta salida más o menos saldría aproximadamente unos 40 miliamperes. Ahora, esta corriente de salida del transistor 1 va a ir a la base, como es del concepto de Darlington, a la base del transistor 2, ¿no? Que está en cascada, cuya ganancia es de 50. Entonces, 40 miliamperes de entrada en la base, lo multiplicamos por esos 50 de ganancia, y nos va a dar un total de 2000 miliamperes o 2 amperes, ¿no? Entonces, estamos diciendo que la lógica de este transistor es que va a multiplicar las ganancias, no vas a sumar las ganancias de los transistores, sino las vas a multiplicar, ¿no? Para que se potencie. De esta manera, ahora podemos controlar la carga que queríamos, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que queríamos por lo menos 1 ampere o 1.5? Entonces ya tenemos 2. Entonces, sin problemas va a funcionar este integrado, ¿no? Ya, siguiente. Los amplificadores Darlington pueden venir en diferentes variantes. Algunos vienen, por ejemplo, encapsulados de transistor, como por ejemplo, el TO92 o el TO18, ¿no? Estos contienen un único amplificador. Mientras que también hay otros que contienen múltiples amplificadores, ¿no? Como lo ven en la derecha, que es el ULN2803A, que particularmente es diseñado por Toshiba, y cuenta con, como lo ven aquí, con 8 amplificadores en su interior, junto con el diodo anti-flyback, ¿no? En cada uno de ellos, para su funcionamiento. Esto lo hace especial, ¿no? Para cargas inductivas de baja potencia. Este amplificador de aquí, en la derecha, opera con voltaje de salida máximo de 50 voltios, y cada amplificador Darlington, de cada uno de ellos, puede conducir un máximo de 500 miliamperes. Aunque se pueden conectar en paralelo también, ¿no? Para una mayor capacidad. Siguiente. Entonces,
¿para qué nos sirve esto, no? Como estaba comentando con el ejemplo, ya la realidad, el transistor Darlington es ampliamente utilizado en el control de motores, regulación de corrientes continuas, accionadores de relés, incluso también amplificadores de potencia de audio, ¿no? En los parlantes de gran intensidad, de volumen. Y en cualquier sistema electrónico que se necesite controlar una gran intensidad con una intensidad muy pequeña de inicio, ¿no? Lo potencia, como estamos hablando, es multiplicativo. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Esta configuración Darlington permite obtener un dispositivo que proporciona una gran ganancia de corriente, como lo hemos estado hablando, típicamente del orden de miles, no miles, lo cual a su vez permite controlar corrientes de magnitud importantes con corrientes de base muy pequeñas. Es posible implementar esta configuración con transistores discretos, al igual que existen pares Darlington integrados en un solo encapsulado, como lo hemos visto en la imagen anterior. Y también otra ventaja es que permite utilizar menos espacio, ¿no? Al incluir en un solo encapsulado en vez de dos por separado, ¿no? Y con una mayor ganancia, obviamente. Y entre las desventajas es que a altas frecuencias se observa que un transistor Darlington presenta un desplazamiento de fase mucho mayor que el de un único transistor, por el cual estas configuraciones, o sea, de este tipo de circuitos con retroalimentación negativa, resulta que sean estas más inestables. Otro inconveniente es la mayor caída de tensión entre la base y el emisor que puede haber, debido a que existen dos yunturas, ¿no? Entre dos terminales. Y otro problema sería la reducción de la velocidad de conmutación, ¿no? Ya que el primer transistor no puede inhibir activamente la corriente de base del segundo, ¿no? Que continúa, ralentizando o lentizando, ¿no? El apagado del dispositivo, o ralentizando el dispositivo. Eso sería todo por mi parte y vamos a continuar con la exposición. Gracias. ¿Cuál es tu apellido? Payares Ríos, profesor. Ya. Gracias. Ok, vamos a seguir con la exposición. Adelante. Compuerta de salida de colector abierto, familia TTL, siguiente PPT. ¿Qué son las compuertas de colector abierto? Las compuertas de colector abierto son un tipo de compuertas lógicas cuya salida está externalizada, es decir, sin resistencia en el colector del transistor de salida. Al utilizar este tipo de circuito integrado, se deja la posibilidad de utilizar el valor de resistencia apropiada a nuestras necesidades. En el siguiente PPT podemos observar a un colector abierto y apreciamos que en el primer punto, la salida de la compuerta es directamente uno de los colectores con que está construido la misma compuerta. En el punto número 2 encontramos que es necesaria una resistencia de carga a la salida para poder tener una respuesta de la misma compuerta. En el punto 3, la compuerta requiere de una fuente para el correcto funcionamiento y en el punto número 4, el voltaje de salida no depende de la fuente de alimentación. En el siguiente PPT podemos encontrar dónde se emplean básicamente, en la cual son 3 aplicaciones principales, como impulsar una lámpara o elevador, realizar una lógica alambrada o una construcción de sistema de bus común. En el siguiente PPT podemos encontrar la lógica alambrada. ¿Qué es una lógica alambrada? Si las salidas de varias compuertas de colector abierto TTL se ligan con una resistencia externa, se realiza una lógica AND alambrada. Pero tenemos que recordar que una función AND de lógica produce un nivel alto si todas las entradas son altas, o de lo contrario estará en bajo, ya que si se conectan entre todas las salidas de compuertas del colector abierto, la salida común solo será alta. Cuando todos los transitores de salida estén apagados. En el siguiente PPT podemos encontrar un bus común. Esto es cuando las compuertas del colector abierto pueden ligarse para formar un bus común. En cualquier momento, todas las salidas de compuertas ligadas al bus, excepto una,
deben mantenerse en su estado alto. La compuerta seleccionada anteriormente mencionada puede estar ya sea en el estado alto o bajo, dependiendo si se desea transmitir un 1 o un 0 en el bus. Le doy pase a mi siguiente compañero. Ya bueno, pasando para hablar de las salidas tri-state. Una salida tri-state o una salida con tres estados, es una salida, perdón, con tres estados posibles, que pueden ser alto, bajo o de alta impedancia. Ahora, el alto es el estado lógico 1, el bajo es el 0 y el de alta impedancia es o high Z o Z alto. Los dispositivos que presentan ese tipo de salida constan de una entrada adicional que se llama entrada de habilitación o enable, que establece la salida en el estado de alta impedancia. Esa entrada se comporta como si fuera una válvula que controla la corriente que atraviesa el circuito. Cuando está en 1, el voltaje de la entrada del dispositivo es enviado a la salida y la corriente atraviesa el buffer. Pero cuando esa entrada está en 0, la salida será el estado de alta impedancia. Siguiente, por favor. Ya. La salida de alta impedancia se comporta como si aún no estuviera conectada al circuito, excepto por una pequeña corriente de fuga que puede fluir hacia adentro o hacia afuera del terminal de salida. El concepto de ese tercer estado es quitar con eficacia la influencia de un dispositivo del resto del circuito. Por ejemplo, si más de un dispositivo se encuentra conectado eléctricamente, se utiliza una salida en alta impedancia para evitar cortocircuitos cuando un dispositivo conduce en alto contra otro dispositivo que conduce en bajo. Los dispositivos con salidas de tres estados se diseñan generalmente de tal modo que el retardo de habilitación de salida de high Z a bajo o alto sea un poco más largo que el retardo de deshabilitación que pasa de salida bajo o alto hacia un estado de alta impedancia. De esta manera, si un circuito de control activa la entrada de habilitación de salida de un dispositivo y al mismo tiempo desactiva la entrada de habilitación de un segundo dispositivo, por tener un retardo de deshabilitación de salida más corto, nos podemos asegurar que antes de que el primer dispositivo ponga un nivel alto o bajo en el bus, el segundo dispositivo ya se encuentra en estado de alta impedancia. Entonces no interfiere en la salida. Siguiente, por favor. Entre los usos del buffer triestado se usa para borrar la influencia de un dispositivo del resto del circuito, como ya mencioné. Por ejemplo, si hay más de un dispositivo conectado, el poner una salida en alta impedancia evita que en un mismo bus haya dos señales diferentes. Es decir, que una esté con un valor lógico de 1 y otra con un valor lógico de 0. Esto es debido a que si ambas señales circulan por la misma línea, no se puede determinar qué valor está circulando y podría ocurrir un cortocircuito. Entonces, la intención de esta tercera salida es permitir que varios circuitos compartan el mismo bus o línea de salida y permitir también monitorear las señales sin afectar a la señal principal. Además, también se utilizan para implementar multiplexores, especialmente los que tienen gran número de entradas. Y suelen ser útiles también para el diseño de componentes electrónicos con una cierta funcionalidad controlada de manera interna, como en la implementación de multiplexores, que pueden utilizar un buffer triestado para dejar activa solo una de las entradas y anular el resto, para que no interfieran en la salida. Y bueno, el último uso sería para dotar a los dispositivos de una funcionalidad controlada, que es controlada externamente. Entonces, el usuario puede controlar el buffer triestado para controlar el dispositivo. Y ese tipo de dispositivos tienen posibilidad de habilitación o deshabilitación de lectura, escritura o incluso del propio dispositivo. Esto se tiene, por ejemplo, en las memorias RAM. Siguiente, por favor. Resistencias de pull-up y pull-down. Cuando la salida del triestado está en alta impedancia, su influencia sobre el resto del circuito se elimina. Entonces, en el nodo de salida no se sabe si hay un 1 o un 0 lógico, cuando ningún otro elemento manda una señal hacia ese nodo. Entonces, para que esto no suceda, generalmente se utilizan resistencias de pull-up o pull-down entre 1 a 100 kiloohmios,
para poder determinar la salida de un triestado en alta impedancia. A estas resistencias se les asigna un valor de 0 o 1, estas resistencias asignan un valor de 0 o 1 a la salida del triestado cuando está en este estado de alta impedancia. Entonces establecen un estado lógico en la salida en estado de alta impedancia. En la imagen de la derecha se puede ver la disposición de las resistencias. Por ejemplo, en la configuración de pull down, al circuito cuando está en reposo, la caída de tensión en la resistencia es prácticamente de 0 voltios, entonces está en nivel bajo. Pero cuando se pulsa el P1, deja de pasar la corriente y se tendrá un voltaje de 5 voltios, que es el nivel alto. Pero en la disposición de pull-up, al circuito estar en reposo, es lo contrario. La caída de tensión será de 5 voltios, que es el estado alto. Y cuando se pulsa el P1, la caída de tensión es 0, ya que se genera un cortocircuito. Cuando los dispositivos están inactivos, dejan de mandar señales a las líneas de comunicación. Y las salidas quedan en estado de alta impedancia, por lo que se elimina la influencia de estos dispositivos, quedando como única influencia en el circuito las resistencias de pull-up o pull-down, que establecen el estado lógico de 0 o 1. Entonces, de esta manera se evita que el dispositivo emita un 1 y otro dispositivo emita un 0 al mismo tiempo, por el mismo uso. Eso sería todo por mi parte, gracias. Le dejo el pase a mi siguiente compañera. Sí, bueno, ahora les explicaré un poco de los que son TTL, que son siglas en inglés, pero en español traducido sería lógica transistor a transistor, que viene a ser una tecnología de construcción de circuitos electrónicos digitales. Y bueno, los transistores utilizados en TTL integrados son de tipo multiemisor, como se puede observar en la figura. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a las características, la primera es que su tensión de alimentación característica se halla comprendida entre los 4.75 voltios y 5.25 voltios. Como se ve, es un rango muy estrecho, pero normalmente el TTL va a trabajar con 5 voltios. Luego tenemos que los niveles lógicos vienen definidos por el rango de tensión comprendida entre 0 y 0,8 voltios para el estado L, que es el bajo, y de 2 voltios al VCC para el estado alto, que es el H. Luego tenemos que la velocidad de transmisión entre los estados lógicos es su mejor base, se podría decir, aunque esta característica le hace aumentar su consumo siendo su mayor enemigo. Entonces, este va a ser un motivo por el cual van a aparecer diferentes versiones del TTL, los cuales voy a explicar más a detalle posteriormente. Finalmente, las señales de salida TTL se van a degradar rápidamente si es que no se transmiten a través de circuitos adicionales de transmisión, pues no pueden viajar más de 2 metros por cable sin tener grandes pérdidas. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, un ejemplo, en la figura tenemos una puerta NAND, que es típica de TTL. Observamos que en la entrada existe un transmisor multiemisor, que en este caso tiene 2 porque hay 2 entradas. Y bueno, este paso va a alimentar un inversor de fase con otro transistor que va a excitar por su tiempo una etapa de mayor potencia y una etapa de transistores en serie. Y bueno, las características eléctricas de estos circuitos, de TTL, de entradas y salida, van a ser los que más nos van a interesar para cualquier desarrollo de algún proyecto. Y bueno, mencionándoles los niveles, el nivel LO, como lo mencioné al inicio también, las tensiones van a ser entre 0 y 0,8 voltios, que van a ser interpretadas como 0 lógico o nivel bajo, y las tensiones entre 2 y 5 voltios se mencionan como un 1 lógico o nivel alto. Y bueno, podemos dibujar un gráfico que tenemos ahí, que son 2 fajas distintas para el integrado TTL. Y bueno, en la salida de cada integrado también podemos asegurar que los niveles de señal en bajo son de 0 a 0,04 voltios y en alto de 2,4 a 5 voltios. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, con respecto a la historia o origen, aunque la tecnología TTL tiene su origen en los estudios de Sylvania, fue Cynetics la compañía que la popularizó por su mayor velocidad e inmunidad al ruido. Y bueno, luego ya Texas Instruments pasó a fabricar los TTL con la familia que todos conocemos, con el inicio del número 74, que se convertiría en una estándar en la industria actual. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, las familias TTL se van a prefijar, como mencioné, por 74 o 54 en las series militares e industriales, y luego de esos dígitos va a haber un código de una o varias cifras que van a representar la familia, y posteriormente
uno de 2 o 4 que va a ser el modelo del circuito. Y bueno, ahí se puede observar en el PPT las diversas versiones, les voy a comentar un poco. Al inicio, la familia inicial, o sea, de la inicio fue la de 7400 o 74N, y luego pronto se añadió una versión más lenta, pero de bajo consumo, que fue la 74L y la 74H, que tenía base de los transistores dopados con oro para poder producir centros de recombinación y disminuir la vida media de los portadores minoritarios de la base. Pero el problema de la velocidad proviene de que es una familia saturada, es decir, los transistores pasan de corte a saturación, pero un transistor saturado va a contener un exceso de carga en su base, que tenemos que eliminar antes de que comience a cortarse, prolongando su tiempo de respuesta. Entonces, el estado de saturación se va a caracterizar por tener el colector a menos tensión que la base. Entonces, un diodo entre base y colector va a desviar el exceso de corriente que va a impedir la introducción de un exceso de cargas en la base. Y bueno, por su baja tensión se van a utilizar los diodos de barrera Schottky o Scotty, y así se van a tener a las familias 74S y 74LS. Ambas van a desplazar a los 74L y 74H que mencioné antes, porque estas tienen un mejor producto de retardo y consumo. Y bueno, luego las mejoras en el proceso de fabricación van a conducir a la reducción del tamaño también de los transistores, que va a permitir el desarrollo de otras nuevas 3 familias, que son la 74F de Fairchild, la 74AS y la 74ALS de Texas Instruments. Posteriormente, la National Semiconductor redefinió la 74F para el caso de los buffers e interfaces, y que va a ser denominada 74FR. Bueno, siguiente diapositiva, porfa. Ya con respecto a la familia del TTL, se va a caracterizar por tener 3 etapas. La primera se va a nombrar etapa de entrada por emisor, que se va a utilizar un transmisor multiemisor en lugar de la matriz de diodos de DTL. Luego tenemos al separador de fases, es un transistor que va conectado en emisor común que produce en su colector y emisor señales de contrafase. Y luego tenemos al driver, que va a ser que va a estar formada por varios transistores separados en 2 grupos. El primero va a ir conectado al emisor del separador de fase y drenan la corriente para poder producir el nivel bajo de salida. Y el segundo grupo va a estar conectado al colector del divisor de fase, que va a producir el nivel alto. Y finalmente las aplicaciones, además de los circuitos LSI y MSI, vamos a encontrar esta familia empleada en los microprocesadores, en las memorias RAM, en las memorias PROM y en el PAL, que es el Programmable Array Logic, algo así. Y bueno, eso sería todo. Disculpe, la siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a las conclusiones, tenemos que el transistor Darlington va a presentar una alta ganancia de corriente. También mencionaremos que la salida de tri-state va a ser una salida de 3 estados posibles, en donde la última, la que es de alta impedancia, va a ser utilizada para borrar la influencia de un dispositivo del resto del circuito, y eso va a ser importante para poder evitar un cortocircuito por un 1 y un 0 al mismo tiempo. Y bueno, finalmente, con respecto a la tecnología TTL, esta va a traer grandes beneficios, como por ejemplo va a tener menor producto de retardo por disipación de potencia, una baja impedancia de salida y muchas otras más. Muchas gracias. ¿Cuál es tu apellido? Lauro y Yatupa, profesor. Muy bien. Muy buena exposición. Felicitaciones. ¿El otro alumno con su apellido? Guamá. Antes de Laura expuso un alumno. Fui yo, profesor Medina. ¿Ah? Fui yo, Medina. Antes de mí expuso Guamán. ¿Tú sobre qué pusiste? Salidas tri-estado. Salidas tri-state. Sí, está bien. Ya terminó el grupo, ¿no? Bien. Está muy bien, ¿eh? Está ganando las mujeres a los varones, ¿eh? Bien. Interesante su investigación, su aporte a ustedes. Ya. Más bien, ¿hay otro grupo? Voy a terminar ya. Delegado.
delegado desaparecido. ¿No? Sí, profesor, iba a exponer un tercer grupo, pero como dijo que la clase terminaba a 9:30, no sé si aún van a exponer. ¿Para qué tiempo? Ya, entonces vamos avanzando. Para el día jueves, su trabajo, ustedes van a exponer cada grupo de la guía, cómo han hecho el experimento, cómo han hecho la prueba. Si alguien quiere mostrar un video, por ejemplo, que están haciendo ya con su protoboard, o protoboard, o protobar, como también hay diferentes maneras, ya también lo pueden mostrar. Pero la calificación en laboratorio, lo voy adelantando, va a ser así. O sea, yo acostumbro en laboratorio, el alumno se le entrega la guía, el alumno muestra su desarrollo, sus experimentos, sus datos, se exponen ahí, ya, grupo por grupo. Entonces van avanzando, ¿no? Se entiende que tengo que darle otra guía el viernes. ¿Hay alguien que no está registrado acá en el grupo? Yo he visto que me han pedido ingreso. ¿Por qué me están pidiendo autorización para que ingresen a las clases? Sí, profesor, creo que hay algunos compañeros que todavía no están agregados al Classroom. Entonces, ¿y cómo está llevando su asistencia? Ustedes saben que eso saben, sí saben, que la plataforma arroja al final sus inasistencias, ¿no? Entonces la norma dice más del 30% automáticamente está jalado. Que a veces se aplica, es otra cosa, que no se aplica es otra cosa, pero así dice, ¿eh? Entonces la misma plataforma arroja por si acaso. Entonces si hay alumnos que no están marcando su asistencia, van a tener dificultades. Porque en una auditoría pueden preguntar a ver cómo lleva tu asistencia. Se muestra eso, ¿no? Ahora que estamos de moda la certificación, la acreditación, entonces se muestra eso. Entonces, ¿qué sucede? Pueden preguntar, y este alumno que tiene más del 30%, ¿qué medidas ha tomado con ese alumno? Se entiende que ese alumno está jalado. Muéstrame su nota que está jalado. O está sin nota porque simple por inasistencia. Uno tiene que mostrar. ¿Se da cuenta? Sucede eso. Hace poco una auditoría en la facultad, hubo ciertas dificultades. Por eso es que yo pongo justamente sobre control de asistencia de los docentes. No, ahora en el Meet no hay grabación, pero a partir de la clase de mayo, que va a ser el ciclo 2022-1, ahí sí el Meet ya va a estar operativo para la grabación. Delegado, estás grabando, ¿no? Sí, ingeniero, estoy realizando las grabaciones de las clases. Está bien, está bien. Gracias. Entonces, esa parte es importante. El delegado está grabando porque yo le he autorizado, porque no es cuestión que yo grabo porque tengo que grabar o puedo grabar, no, no es así. La ley, saben eso, ¿no? Que es penado. Bueno, pienso yo, ¿no? Ok, entonces, por eso le digo, si alguien no está delegados, si alguien no está en la lista, no sé cómo están llevados, si están marcando su asistencia. Todavía el laboratorio nos tenemos que hacer 4 horas más todavía para avanzar. ¿Cómo están viendo las clases? ¿Están entendiendo así con este método? ¿Qué les parece? Con la participación de los alumnos. Los que están participando, ¿cómo se sienten los que están exponiendo? Me gustaría su opinión.
Sí, sí está bueno, profesor, en mi opinión. ¿Alguna Sí, otra profesor. opinión? Está bien. Ajá. Está bien, me parece bien. ¿Les parece? Es importante para ustedes, ¿no? Para que se desenvuelvan. ¿Hay opiniones en contra? Por favor, ahí estamos a tiempo, sino para cambiar de metodología. Delegado. Sí, profesor. ¿Cuál es la opinión de tus compañeros? ¿Está bien el método, así como estamos trabajando con los alumnos, compartiendo los temas? Sí, estamos manteniendo las clases de manera ordenada con todos los compañeros y no hay muchos inconvenientes, salvo de repente tal vez el tema del Classroom, que algunos ahora me están diciendo que no están agregados, pero fuera de eso se está manteniendo bien la clase. Ok. Está bien, entonces así compartir con los videos, cambiar clase, video por exposición de ustedes, ¿está bien? Sí, profesor. Cuando entremos, esta primera parte es un poquito hasta la quinta o sexta semana, como que algunos de repente como que no se le ve tan importante, ¿no? Será porque es parte ya interna dentro de un sistema digital. Estoy hablando de un sistema, no de un circuito digital. Pero después ya cuando entremos a la parte de ver los sistemas combinacionales, ahí se pone más interesante. Y cuando entremos a la parte de contadores, se pone más interesante también. Y van a razonar más ustedes ahí. ¿Ya? Bien, y al otro trataremos en laboratorio, el tema del laboratorio. ¿Está claro? Profesor. ¿Sí? Sí, profesor. Sí. Adelante, Andrea Celeste, Lauro. Sí, profesor, teníamos una duda en nuestro equipo. El tema de la guía que menciona, ¿se refiere al PPT o hay alguna otra guía en Word o algo así? No, la guía que entrega el PPT del laboratorio. Tenemos que simular las dos primeras experiencias en Multisim y Sí, obtener datos, ¿verdad? sí, pueden hacer con multisim o lo pueden hacer en físico también. Ah, va. Correcto. Eso ya depende del criterio de ustedes. O sea, ahí no, uno tiene que ser realista ahí, ¿no? Porque si alguien lo puede hacer, si tienen su protobar, lo pueden implementar ahí a buena hora. Por eso les he dicho, ¿no? De que el 1 es el positivo de la pila o de su batería que van a trabajar, o de su fuente, ¿no? 5 voltios, y el 0 es el negativo de la fuente. Los ceros y unos que necesitamos comprobar las compuertas, ¿no? Si los van a hacer así, hacen un videíto, lo muestran, está bien. ¿Se da cuenta? O si quieren hacer con su multisim también, eso queda libertad del grupo. Lo importante está que ese día cada grupo expone. Yo hice ya el experimento que me dice, tengo que comprobar estas compuertas. ¿Qué tipo de la guía hice? Hice estos tres circuitos, van a mostrar cada uno, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces ese resultado, ahí en laboratorio, cada experimento es una nota. ¿Te das cuenta? Es la calificación totalmente diferente en laboratorio que en teoría. En cambio, en teoría ustedes dan examen. En laboratorio, cada experimento, cada exposición de sus experimentos que van avanzando es una nota. Al final sale el promedio final de un examen que se le toma oral referente a las guías, referente a su informe de ustedes, ¿no? De ahí sale una nota, más otra nota de un promedio de todas sus exposiciones de los diferentes experimentos. Bueno, mejor le voy adelantando. Sería bueno que ustedes en el laboratorio presenten un proyecto, ¿no? Eso sería de repente la nota final. Un promedio, ¿no? Así como alguien estaba mostrando un motor para controlar velocidad, qué sé yo, no sé. O sea, ya son creatividades. Y ahora, la ventaja es que ahora, como todos manejan la parte de virtualización, entonces es más fácil encontrar información. O sea, nadie vamos a descubrir la pólvora, ¿no? Simplemente encontrar una aplicación de lo que estamos estudiando. ¿Ok? Profesor, buenas noches. Bueno, Tengo una duda porque no me han mandado sí. invitación para unirme al grupo de laboratorio, ¿no?
curso. A ver, pero ¿por qué no toma? A ver, no estás en la lista, pe. A ver, un ratito, ¿eh? Voy a mandar, puedo enviar un correo ahí por chat. Un ratito, ¿dónde está? Gianfranco. ¿Cuál es tu correo? ¿Cuál es tu correo, Cristian Wilber Fernández? Lo envié por el chat, profesor. En el grupo de teoría sí estoy en el Classroom, pero en el laboratorio no. No, pero voy a ver la lista acá. A ver, ¿cuál es tu apellido? ¿Tu correo cuál es? Lo puse en el chat, profesor. Mi apellido es Fernández. ¿Con qué nombre empieza tu correo? Cristian Purto Fernández. En el chat lo puse, profesor. No puedes decir que tú eres del servicio de inteligencia, que te van a secuestrar. Allá, Cristian.fernández1 @. Un ratito, entonces. Cristian, ¿ya sí estás? A ver, un ratito. Acá estás en la lista. Estás en lo que me envió el delegado. A ver, vamos a ver un ratito. Una vez. Está bien raro esto. Laboratorio. Personas. Están de profesores arriba varios. Pero hay que borrar. Ángel, Joan, Anco se ha puesto de profesor ahí. Ayrton. Qué raro. No, pero cuando acá sale tu nombre. Si estás ahí, ¿ves tu nombre o no? Recién me llegó la invitación, estoy viendo en mi Classroom. Pero si yo no hice nada, estabas ahí. Ahorita acabo de entrar. He visto la invitación. Recién Por me eso llegó. Me he unido recién ahorita, pues. tú te has unido, pues. Ajá. Pero yo no hice nada. Yo, o sea, de comienzo estás, o sea, primero estaba verificando si el delegado me mandó, si estás ahí en la lista. Ahora estoy abriendo y estás tú. ¿Cómo dices que no te he invitado? Sí. Recién me acaba de llegar la invitación. Recién lo he visto, por eso sí. Ah, que no haya visto es diferente, pero ya está esto. Anoche creo que lo pasé. No, anoche, sí, pero anoche. Sí, por eso recién lo acabo de ver. Ah, recién acabas de ver, pues está bien. Como no me llegó al correo, solamente Classroom. Ajá. Bueno, de todas maneras, gracias, profesor, por la molestia. Discúlpeme. Estoy tranquilo, Cristian, si en vivo en directo las cosas cambian en presencia, ¿cómo me hace dudar de mí mismo? Primero empecé a dudar del delegado, porque tengo que ir a lo que él me ha enviado, ¿no? Y estás ahí. Luego veo qué pasó, según yo hice todo. No es que soy muy minucioso. Ya, entro ahí y justo te veo ahí, está tu carita justo. Está tu rostro ahí que está en el Meet.
Ya lo importante está que está. Sí, profesor, gracias. Bien, ya, gracias, nos vemos. Profesor. Sí, sí. Yo sí no estoy en el classroom de laboratorio. ¿No estás? No, no estoy. ¿Cuál es tu apellido? Moreno Peláez, profesor. Ah, voy a buscar aquí en la lista, ¿ya? No, tu correo, ¿cómo que es? Tu correo. Kevin Moreno. Kevin.moreno. Ya, un ratito, ¿ya? Y el resto pueden, gracias por el resto, me quedo con él nomás. O los que tienen dificultades, Kevin. En teoría, ¿sí estás? Sí, sí estoy en teoría. Y en teoría, ¿cómo estás? O sea, me diste aparte que no te tengo en la lista, Kevin, ¿eh? Kevin está, tu correo es Kevin, ¿no? Sí, Kevin.moreno. Con K. Sí, cada kilo, profesor. No te tengo acá registrado, no estás. Y qué raro, estás en teoría. A ver, te voy a anotar, ¿ya? Vamos a... Kevin, ¿qué más? Kevin, punto. Kevin.moreno. Kevin, punto. Moreno. Sí, Moreno. Nada más, ¿no? Arroba No, Universidad ya eso Mayor. sí, ya, Pronto. ahí va. Vamos a ver. Ya estás ahí, Kevin. Te he registrado. ¿Ya? ¿Te digo? Sí, profesor, ya llegó. Ya, ok. Gracias, bro. Profesor, disculpe una consulta. Sí, Para el laboratorio tenemos que simular los 4 circuitos del PPT. sí. Ya, profesor. Gracias. Pues digo, si que desean pueden hacer con simulador o si no también como si fuese el laboratorio y muestran su video. U otros trabajan su cámara también, enfocan, ¿no? Eso ya depende de la habilidad de cada alumno. O sus posibilidades, sobre todo, no tanto habilidades, sino posibilidades de cada alumno, ¿ya? Ahí está. Ahí está.